Hoy tenemos en Voces a una de las grandes escritoras de nuestra época, de las mejor valoradas y apreciadas tanto por el público como por la crítica, con obras traducidas en más de 30 idiomas. Estamos hablando de Carmen Posadas, que viene a hablarnos precisamente de su último libro, Licencia para espiar, publicado con la editorial Espasa. Bienvenida, Carmen, es un placer auténtico tenerte en Voces. Y para mí también, muchas gracias, Lorena. Carmen, según nos cuentas, en este libro donde dejas muchas pinceladas de tu vida, aprendiste desde muy pequeñita a leer a las personas. Y esto es una cualidad prácticamente sine qua non para toda buena espía, como vemos en los personajes a lo largo de la historia que nos vas presentando. El camino para ser escritora, ¿tiene cosas en común del camino para llegar a ser una buena espía? Bueno, tiene muchos puntos en común. Fíjate que hay grandes escritores que han sido espías. Tenemos a Ian Fleming, que es el autor de James Bond. Tenemos a Graham Greene, tenemos a John le Carré, a Somerset Maugham, a Evelyn Waugh. Sobre todo los ingleses, escritores ingleses, muchísimos han simultaneado el trabajo de espías con el trabajo de escritores, que parece mucho porque en el fondo se trata de, como tú has dicho antes, de leer personas. ¿Tienen en común también el sacrificio y los silencios? Eso ya no. El sacrificio en el sentido de que escribir de vez en cuando como picar piedras, sí. Pero el silencio no, porque nosotros al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es comunicar. Y entonces todo lo que averiguamos es para luego ponerlo en los libros. Ellos, en cambio, yo eso se lo preguntaba a una espía en activo, a la que entrevisté al final del libro, viene una entrevista con ella, me decía que lo que más le costaba de esta vida es el silencio. O sea, ella ha tenido que mantener el silencio ante su familia, ante sus amigos, contándoles mentiras, obviamente, porque no puedes contar a qué te dedicas, y eso durante años y años y años es muy duro. En Licencia para espiar hablas de esas mujeres que se convirtieron en espía y dices, en tu introducción, entre ellas se encontrarán mujeres idealistas, abnegadas, grandes patriotas y heroínas. Y como mi intención es retratar la realidad y no una visión romántica ni ventajista del sexo femenino, las hay también que fueron ambiciosas, implacables e incluso malvadas. En estas últimas, ¿cuál es el personaje de los que has introducido en este libro que más te ha sorprendido? ¿Qué mujer malvada de la historia te ha sorprendido? Bueno, hay una que se llama Caridad Mercader, que además es española, a pesar de que nació en Cuba. Ella vivió siempre en Cataluña, pertenecía a una familia adinerada, pero se dejó seducir por la Unión Soviética y se convirtió en una de las espías más importantes que tenía la Unión Soviética. Ella es la madre de Ramón Mercader. Ramón Mercader es el asesino de Trotsky, y lo que hace esta mujer, que yo siempre pienso que si Shakespeare la hubiera conocido, Lady Macbeth se habría quedado en mantillas, porque es un personaje increíble, es programar a su hijo y entrenarlo para en uno de los asesinos más famosos del siglo XX. Él mata a Trotsky, ella está fuera esperándole que él acabe con la vida de este señor. Bueno, a Mercader lo atrapan, lo cogen, ella escapa y lo deja abandonado, pero él nunca confesó, nunca la involucró a ella ni a la Unión Soviética, y se fue a la cárcel y estuvo años y años y nunca denunció a nadie, y más tarde salió y bueno, pues imagínate que su madre no le tenía mucha simpatía, pero en fin, aparte de eso, cumplió con su misión. Mujeres calculadoras, pero que utilizan mucho, como tú bien dices, la mano izquierda más que la derecha, ¿no? Que puede ser más característica de las actuaciones de los hombres. Viajemos a la Edad Media. Nos hablas de las dos grandes estructuras del espionaje. Por un lado está la Inquisición y por el otro los juglares, toda esa red de personajes dispares que entraban incluso en las cortes, en los castillos, y estaban continuamente escuchando y presentes en momentos muy importantes de la historia. Ahí descubrimos a la Valteira, que algunas personas quizá la conozcan porque aparece en las Cánticas de Escarnio de Alfonso X, y sin embargo tuvo otro rol en la historia. Sí, como tú dices, a mí me sorprendió muchísimo aprender que en la Edad Media había dos
fuentes o sea, redes de espionaje mundiales, bueno, el mundo que se conocía en ese momento, obviamente, ¿no? Estamos hablando del mundo occidental y de Europa en concreto. Por un lado es la Inquisición, que tenía ojos y oídos en todas partes, y después, como tú has dicho, los juglares. Entonces ellos tenían acceso tanto a los reyes y a la clase alta como a las clases más populares, y entonces, bueno, pues era una red de información maravillosa. Y la Valteira, como tú bien has dicho también, fue amante de Alfonso X, que le dedicó unas amigas, y después ayudó a que él conservara el trono en un momento muy delicado en que los árabes estaban intentando una conjura contra él, y es ella la que se va allí y neutraliza toda esta trama que se estaba creando contra Alfonso X. Eso nos lleva también a la figura de las mujeres ligadas al sexpionaje, que aparece incluso en el Antiguo Testamento, como inicias tu libro, ¿verdad? Hablándonos de Rabag, la mujer que propició que el pueblo judío llegase a su tierra prometida en cierta medida, ¿no? Hoy en día tendemos a querer igualar al hombre a la mujer o la mujer al hombre en todos los aspectos, y sin embargo es evidente que a lo largo de la historia las armas de mujer han sido muy diferentes a las del hombre. ¿Qué opinas de todo este movimiento que quizá diluye un poco la identidad de la mujer? Bueno, a mí me parece que es un producto de la ignorancia, porque es evidente que los hombres y las mujeres tenemos virtudes y defectos diferentes. Entonces, yo siempre he sido muy partidaria de la mano izquierda. De hecho, quería que el libro se llamara así, que me gusta más que el título que tiene. Pero bueno, aparentemente la editorial decidió que era más comercial Licencia para Matar que la mano izquierda. Pero las mujeres manejamos muy bien la mano izquierda por razones obvias, porque los hombres, ellos tienen la fuerza física, nosotras no, así que hemos tenido que desarrollar otras artes que son igualmente eficaces, incluso diría yo que más inteligentes. Y eso también se aplica al mundo del espionaje. Por eso muchas de las historias que yo retrato en este libro y otras infinitas que se me han quedado en el tintero, porque si no el libro hubiera sido gordísimo, son desconocidas porque las mujeres son más discretas. Los hombres de vez en cuando se les calienta un poco la boca y en el bar van y cuentan cosas, pero las mujeres no. Y ha habido muchos casos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de espías que luego han sido abnegadas amas de casa, dedicadas a tocar el piano y a hacer tartas de manzanas, y sin embargo han desarrollado una labor de espionaje importantísima, sobre todo durante la guerra, y después han vuelto a su vida normal y nunca han contado nada. Me interesaba rescatarlas también de la vida. Claro, eso es muy interesante en la entrevista que haces al final del libro. No vamos a desvelar mucho porque es muy interesante que los lectores lo descubran por ellos mismos, pero cuando te estás dirigiendo al encuentro con esa mujer, dices, podría ser cualquiera, porque en realidad los espías pueden mimetizarse en cualquier medio, ¿no? Es uno de sus artes. Claro, yo cuando estaba esperando en el bar que nos habíamos citado, miraba a mi alrededor tratando de descubrir quién era la espía. Bueno, la que nunca jamás hubiera pensado que era espía era ella, todo eso lo dije. Me dijo, es que soy espía, o sea, este es mi trabajo, que tú no descubras quién soy. Y es evidente, o sea, las buenas espías son las que pasan más inadvertidas. Exactamente. Si hablamos de buenas espías, hablas de una que para mí es uno de los personajes históricos que más me han fascinado y me siguen fascinando, y he descubierto cosas nuevas gracias a ti y a tu libro, Catalina de Medici. Ay, me alegro de coincidir contigo, porque es uno de mis personajes históricos favoritos, una mujer tan inteligente que además lo ha tenido todo en contra, claro, porque ella siempre venía de una familia de mercaderes. Es verdad que los Medici eran mercaderes muy ricos y muy influyentes, pero al fin y al cabo la tenían como una advenediza, era muy fea, ya de pequeña había tenido muchos problemas, sus padres habían muerto cuando era un bebé, la habían intentado utilizar como moneda de cambio. Bueno, se casa con Enrique II, que está enamoradísimo de Diana de Poitiers, con lo cual ella no la mira a la cara durante 10 años. Es que no entra ni siquiera se toma la molestia de pasar por el lecho conyugal, y sin embargo después es madre de
10 hijos en concreto, y de 3 reyes, o sea, que ella fue un poder en la sombra y fue la reina impectore de Francia durante una época muy, muy difícil, que es durante las guerras de religión. Así es, desarrolló todo un sistema el sistema de tuberías que existía en el Louvre, que en ese momento era el Palacio Real, para poder escuchar, incluso con las puertas cerradas. Son cosas que me han maravillado y que desconocía, por eso te digo, ha sido muy estimulante. Y el escuadrón volante, ¿qué era eso? Bueno, como te dije, era muy fea, pero sabía perfectamente el valor de la belleza y cómo se podía utilizar para conseguir información. Entonces ella tenía lo que se llamaba el escuadrón volante, que era una cantidad de mujeres inteligentes y guapísimas que le servían para sus fines. Entonces, de repente, a ella le venía bien enemistar a fulano con mengano. Bueno, pues entonces estas chicas lo que hacían es enamorar a los dos y obviamente estos se peleaban. O necesitaban separar a Luis de Borbón de la reina de Navarra, porque además eran hugonotes y estaban todos peleados. Bueno, pues entonces ella consigue separarlos y romper ese matrimonio. Y el divide y vencerás era una de sus consignas y le cumplió a rajatabla gracias a estas guapísimas que eran estupendas y que utilizaban todo tipo de ardides, como te puedes imaginar, ardides bastante taimados y malvados, y otros pues más amorosos y simpáticos. Si hablamos de espías y de mujeres, evidentemente a todos la figura que se nos viene a la mente es la de Mata Hari, en esa época de oro del espionaje, ¿no? Desde, como tú apuntas bien, desde el asesinato en 1881 del zar Alejandro II hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Mata Hari no fue tan espectacular como espía como podemos llegar a imaginar, ¿no? Bueno, eso es una de las sorpresas que me llevé con el libro, porque para una de las documentaciones, toda la documentación que yo manejé para escribir el libro eran tratados muy sesudos de espionaje. Ni la mencionan, digo, pero ¿cómo es posible que no mencionen a la, como tú bien has dicho, es la espía por antonomasia? Bueno, porque es que era pésima, era muy mala espía. Ella era doble espía, primero espiaba a favor de los alemanes, luego a favor de los franceses, y fue desastrosa. Lo único que tuvo un dato redentor, y es a la hora de morir. Y entonces, bueno, a la hora de morir se portó muy valiente, se enfrentó al pelotón de fusilamiento sin vendas, hizo como un parlamento así, ¿sabes? Muy llamativo, y ya quedaba como el epítome de las espías. Pero claro, es que es el mismo caso que se imagínate que ahora se descubre que Madonna era espía, era la Madonna de la época. Y es curioso porque luego ha habido otra espía de un perfil muy similar, que es Josephine Baker. Josephine Baker también era cantante, también era de varietés, etcétera, etcétera, y sin embargo ella fue una espía muy eficaz que ayudó mucho a la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, y que ahora está enterrada nada menos que en el Panteón de los Héroes. O sea que Francia la ha reconocido como una gran patriota a pesar de que ella había nacido en Estados Unidos. En Mata Hari quizá podemos ver un poco de pinceladas de esa personalidad de María Estuardo, también en el momento de la muerte, si fue así tal y como se describe y tú recoges en el libro también, con cierta dignidad y solemnidad, ¿no? A pesar de que no supo jugar sus cartas. Sí, yo en el libro hablo de 3 reinas que son contemporáneas y que utilizaron el mundo del espionaje a su favor. 2 con éxito, una es Catalina de Medici, que hemos hablado, y después la otra es Isabel de Inglaterra, que también tenía a través de sus espías controlado todo el país. Y después María Estuardo, que la verdad es que era una espía desastrosa, un poco como Mata Hari, y que es verdad que tuvo una muerte muy digna. Ella escenificó su propia muerte, se vistió de rojo, que es el color de los mártires, le dijo al verdugo también unas palabras como así como muy grande, muy en ese momento así, para demostrar que no tenía miedo. Y después, cuando le cortaron la cabeza, que por cierto tuvieron que darle 3 hachazos, ay, sí, horrible, no, y a la segunda no, y a la tercera por fin, de repente cuando fue el verdugo a mostrar la cabeza
con las palabras rituales que son he aquí la cabeza de una traidora, se quedó con la cabellera en la mano, y era porque María Estuardo, que era muy joven, pero tenía 40 y tantos años, tenía el pelo completamente blanco y usaba peluca. Tienes una manera de narrar las cosas y de difuminar la realidad con tu narrativa, con esos grados de ficción que añades y de poesía, que es que nos haces vivir esos momentos y es terrible. Le estaba viendo llegar al patíbulo, bueno, con ese traje maravilloso y la capa negra, ¿no? Tan elegante. Ya tenemos que ir dejándolo porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero despedirme de ti sin que hablemos muy someramente, muy poquito, pero sí que los oyentes sepan que lo pueden encontrar también en tu libro, que es el hito que marcó, un hito dramático y trágico, el 11S, los atentados del 11S, que fue también un hito en la historia del espionaje, porque se dieron cuenta de la descoordinación y de que se estaban alejando un poco de lo que tenían que tener en mente o como esencia del espionaje, es conoce a tu enemigo. Por lo tanto, un buen enemigo que llega a un objetivo así ha estado conociéndote y se lo has permitido. En todo ello, las nuevas tecnologías están jugando un papel enorme y se han convertido ellas mismas en un espía. ¿Tú crees que hay un equilibrio entre la libertad individual y la seguridad, o debemos renunciar siempre a la libertad por la seguridad? Pues mira, ese es un tema, imagino que se puede escribir un tratado de filosofía sobre eso, porque es verdad que además nosotros estamos renunciando voluntariamente a nuestra intimidad, pero no por un tema de seguridad, sino simplemente por vendemos nuestra alma al diablo por los cookies. O sea, es que tú dices, te vienen los cookies, tú dices, sí, lo que quieran, espíenme, lo que sea, pero lo que quiero es conectarme con mis amigos en Instagram. O sea, que estás entregando información todo el rato. Y es verdad que cada vez estamos más espiados. Te espía el teléfono, te espía el reloj, te espía Alexa, pero nosotros no somos, mejor dicho, lo sabemos, pero elegimos ignorarlo, y yo creo que eso es bastante grave, porque más adelante vete a saber para qué utilizan esa información. Exactamente. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y como tal admiramos muchísimo a los escritores y te doy las gracias por tu tiempo y por todo lo que haces por la literatura y por la cultura. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Lorena, porque tú sí que haces muchísimo por la cultura y por la literatura, y como dice la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Qué bonito. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimos éxitos. Que sigas cosechándolos. Un beso.